Sean bienvenidos a esta reunión, a esta sesión clínica del CUAPSI, Centro de Orientación y Asistencia Psicológica, la Clínica Universitaria de la Universidad del Claustro de Sor Juana. El Ateneo Clínico está a cargo del doctor Jorge Moctezuma, quien es el coordinador del CUAPSI. Entonces, pues, le cedo el turno de la palabra al doctor Jorge Moctezuma para que nos dé las indicaciones de la jornada del día de hoy. Adelante, doctor. Gracias, Pati. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá, por su interés. Estábamos esperando que llegara una de las participantes. Esperemos que ahorita ya en breve entre, pero bueno, en lo que entra, pues generalmente en estas sesiones, que básicamente es una forma o es un dispositivo de transmisión, por un lado, y por otro lado de formación clínica, pues tiene que ver con transmitir experiencias de casos, ¿no? Trabajando con esa forma, esa, digámoslo así, metodología, con esa estrategia. Y que a partir de eso, de esas experiencias y elaboraciones, pues todos quienes estemos con estos intereses, en la parte clínica, en la parte terapéutica o incluso en la parte transdisciplinaria, ¿no? Cómo es que la clínica muchas veces alimenta o nutre otros campos epistémicos, no única y exclusivamente el clínico terapéutico, sino de la literatura, el arte en general, etcétera, ¿no? La idea es que podamos captar algo que en nuestra praxis sea útil. Y bueno, comúnmente también pues yo hago un breve comentario, un poquito de contexto, para después dar paso a las participaciones que hoy tenemos. Yo en esta ocasión quería comentar cómo es que CUAPSI, ¿no? Sí tiene una relación directa, muy directa y muy concreta, pues con todo lo que ocurre a nivel de la salud psicológica, ¿no? Que ya poco a poco se va sustituyendo el término salud mental por salud psicológica, que está en vías, ¿no? de discusión, cuál es el término que se utilizará o que utilizaremos todos, ¿no? Y está bien, ¿no? Tiene toda una estrategia y un amarre, ¿no? Una vinculación, pues con el plan de estudios, tanto de la licenciatura en psicología como con el de la maestría en estudios en psicoanálisis. En esta ocasión el Ateneo pertenece a ese segundo plan, a la maestría en estudios en psicoanálisis. Saben que cada semestre tenemos uno de licenciatura y uno de maestría. Y eso implica que quienes participan, quienes transmiten su experiencia, pues pertenecen a uno u a otro de los programas, ¿no? De los planes de estudio. Este tema, ¿no? De la salud mental, de la salud psicológica, pues va muy de la mano con el tema del bienestar, ¿no? La calidad de vida o los estilos de vida saludable, ¿no? Todas esas propuestas que a nivel de instancias internacionales, como pues la más presente pues es la OMS, ¿no? Pero también está la APA, etcétera, pues apelan a una práctica que tiene que ver con, pues, obviamente una postura ética, ¿no? Pero sabemos que, pues, en el campo de la filosofía, eso de la ética rebasa por mucho el tema de los manuales o de los códigos, ¿no? Son importantes los códigos, son importantes los manuales, pues sí, para regular, ¿no? la praxis, para que queden lineamientos muy definidos y muy concretos en cuanto a una buena práctica, ¿no? En este caso en el campo de la psicología. Pero van mucho más allá de eso, ¿no? Hay posturas, hay perspectivas éticas, ¿no? En términos de filosofía, como disciplina así amplia, ¿no? Acá también contemplamos, también nos importa, nos interesa poder formarnos y poder transmitir pues otra práctica, que ve el tema de el sufrimiento desde el costado subjetivo, ¿no? Y por qué no, pues incluso el costado
filosófico, ¿no? Existencial, si se quiere usar esa palabra. Ya ustedes saben, ¿no? Este señor Michel Foucault, en muchas de sus obras, pero en una de ellas en particular, pienso yo, la historia de la locura en la época clásica, habla del stulti, ¿no? El loco o la loca, stulti en latín, ¿no? Aquel o aquella que está atormentada por el pasado y está mortificada por el presente, ¿no? Por el futuro. Y deja de vivir en el presente, no está en el presente es una calamidad, ¿no? Ahí hay una condición de algo calamitoso, y ese temor permanente, ¿no? Al futuro, y esa culpa, remordimiento, etcétera, por el pasado. ¿A qué voy con esto o a qué quiero ir? Una forma de contemplar esta práctica, ¿no? Tiene que ver con la historización, ¿no? El tema de la definición de la praxis, ¿no? Como el tratamiento de lo real a través de lo simbólico o a partir de lo simbólico que da Lacan en alguno de sus seminarios, ¿no? Pues esto, lo simbólico por excelencia, no únicamente, pero sí por excelencia, sería dar la palabra, ¿no? El usar la palabra. Y mucho creo que tiene que ver con, más que alcanzar un ideal establecido por la OMS o por cualquier otra institución o instancia, generalmente pues obvio del Estado, ¿no? Es una palabra considero clave, tramitar, ¿no? O sea, ese pasado, que es un conjunto de eventos o experiencias, que no acontecimientos, ¿no? Que están desarticulados, que están ahí como cabos sueltos, pero que tienen consecuencias en el aquí, en el ahora y en la vida cotidiana de una persona que está sufriendo, que está teniendo problemas, ¿no? Pues nos hace o puede hacernos pensar a la locura desde otro lugar, no desde los ideales preestablecidos, ¿no? Sino más bien echando mano de la historia o de la historización, ¿no? Historia en griego pues es investigación, y una de las definiciones que da François Daboin de locura, basándose en muchos autores, sobre todo filósofos y filósofas, es que la locura, más allá de las categorías y los nombres y las etiquetas y esas cosas de los manuales, pues es justamente una exploración por aquellas zonas catastróficas que nos ocurrieron, ¿no? Sin embargo, esa investigación, esa exploración es fallida. Una y otra vez se repite, ¿no? Hay ahí una repetición donde los estragos están allí presentes y no se resuelven. Tramitar. Entonces, tramitar, la palabra tramo, ¿no? Un trecho, un sendero, ¿no? Una vereda, un camino, y mutare. Mutare es cambiar, ¿no? Hacer un pasaje por ese camino, ¿no? Y poder ubicarse en otro lugar. Esa es una de las definiciones de salud mental que da Diana Lush en ese texto famosín, letra por letra, ¿no? Todo esto lo comento porque pues es otra forma, es otra manera de hacer clínica, de ponernos a pensar y reflexionar sobre la praxis, ¿no? Aquí en un Ateneo o en las sesiones de supervisión, sean colectivas o individuales, pero justo es eso, ¿no? Justo es darle la oportunidad a la gente de historizar, de que entonces cobre un sentido o que tenga un cauce, ¿no? Que haya un pasaje. La Ilíada, ¿no? También Homero no habla del terapón, el terapeuta, ¿no? En algunos círculos psicoanalíticos hablar de psicoterapia es así, híjole, como que es problemático, como que es un psicoanálisis de segunda clase, ¿no? O cuarta, no sé. Porque el psicoanálisis es otra cosa. Sí estamos de acuerdo en un sentido, en otro, pues también hay un ámbito terapéutico, ¿no? En la Ilíada el terapón, pues es el segundo en el combate, ¿no? O sea, aquel o aquella que sufre y que la cotidianidad a veces parece una guerra, pues hay un segundo, hay un secretario, hay un acompañante, ¿no? Hay una escucha o una alteridad
que en esta ocasión vamos a escuchar a dos terapones, por decirlo así, ¿no? Y que esa labor de acompañamiento para poder historizar y para poder tramitar justamente hace posible que la perspectiva frente a lo que nos ocurre y que nos hace sufrir sea diferente, ¿no? Y entonces decidimos desde un lugar distinto, tomamos acciones desde un lugar diferente. Puede ser una manera de concebir lo que estamos intentando todos los días hacer en Coapsi, ¿no? Y eso, transmitirlo, siempre hacerlo público, ¿no? Pasarlo a esa otra edad, que en este caso son ustedes, para ponerlo a su consideración. Bueno, sin más, espero no haberme extendido mucho, ya llegó Karel desde hace rato. Hoy, pues hay dos estudiantes de la maestría en estudios en psicoanálisis. La dinámica, pues ya la conocen, cada participante tiene 25 minutos. En esta ocasión va a estar el maestro José Antonio Gómez Montelongo, nuestro coordinador de psicología y también psicoanalista, pero antes las participantes son Karel Mir Cárdenas y Montserrat Castellanos Cuevas. Ambas van a tener 25 minutos para presentar sus casos y después el comentario de ambos casos lo hará el maestro Toño. Bueno, también pues me voy a permitir leerles, empezando por Karel Mir, les voy a leer su reseña curricular. Ella es psicóloga de la Universidad Javeriana en Colombia, con opción complementaria en estudios culturales. Tiene experiencia laboral en el ámbito de la psicología social en sectores con propensión a consumo de sustancias psicoactivas en la ciudad de Cali, obvio también en Colombia. Actualmente es estudiante de segundo semestre de la maestría en estudios en psicoanálisis de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y su caso está titulado Deshacer el nudo para encontrar la voz, psicoanálisis e interdisciplina. Muchas gracias, Karel. Te damos la palabra. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a todos por estar acá. Deshacer el nudo para encontrar la voz, psicoanálisis e interdisciplina. El desconocimiento o desinterés generalizado de ciertas disciplinas por el lugar de la palabra hace que se subestime la estrecha relación entre la vida psíquica y somática, lo cual quisiera poner de relieve en el caso de Ana, una paciente que llegó a consulta después de que gastroenterólogos le dijeran que lo que imposibilitaba su ingesta no tenía ninguna causa orgánica, por lo que se le sugirió que era mental. Con lo anterior, pretendo retomar el tema sobre la vigencia del psicoanálisis y su relevancia interdisciplinaria, ya que, desde la práctica con esta paciente, se puede evidenciar la importancia del lugar de la escucha en los efectos terapéuticos y cómo la formación médica, aún hoy, presenta oportunidades de mejora que, de ser atendidos, podrían facilitar un mayor entendimiento desde la singularidad de cada caso. En palabras de Freud, con justa razón, se ha criticado la formación del médico por orientar unilateralmente al estudiante hacia la anatomía, la física y la química, dejando de señalarle, en cambio, la importancia que poseen los factores psíquicos en las manifestaciones vitales. El trabajo en este caso, desde el psicoanálisis, es la búsqueda de los lazos entre el síntoma, manifestación exterior de un conflicto, y el evento ocasionador al cual debía ligarse. Descubrimos, en efecto, al comienzo, para nuestra máxima sorpresa, dice Freud, que los síntomas singulares desaparecían enseguida y sin retornar cuando se conseguía despertar con plena luminosidad el recuerdo del proceso ocasionador, convocando al mismo tiempo el efecto acompañante. Cabe preguntarse sobre la llegada de Ana a Coapsi y lo que puede significar, en primer lugar, la falta de credibilidad de sus síntomas por parte de los médicos. El descrédito del sufrimiento de la histeria tiene relación con la idea
de que ella pudo producir sus síntomas voluntariamente. Este punto es relevante porque la desconfianza, en ocasiones, parece aumentar la agresividad con el fin de que ese sufrimiento sea reconocido. Es un prejuicio muy extendido que el que tiene una enfermedad de origen psíquico con afectación corporal no tiene nada o está menos enfermo. En el caso de Ana, en lugar de hablar con palabras, llegó hablando con su cuerpo. Conforme avanzan las sesiones, vemos que hay una explicación para sus síntomas, ya que cuentan la historia de su enfermedad y debe considerarse como un discurso que permanece como telón de fondo a todas las manifestaciones del cuerpo y cómo generan un conflicto con el saber médico. Así, la pretensión del siguiente caso es exponer la relevancia de la escucha analítica en el descubrimiento de los significantes y la disminución de su malestar corporal. Ana tiene 59 años y llega después de haber visitado gastroenterólogos porque presentaba dificultades en la garganta, lo cual imposibilitaba el paso de alimentos. En sus palabras, sentía literalmente un nudo en la garganta. Después de exámenes y endoscopias se le sugirió que todo era mental, por lo que ya no era responsabilidad o parte del dominio médico. Su hija fue quien decidió sacar una cita para ella, ya que le preocupaba la salud física de su madre. En el primer encuentro con Ana, insistía en realizarse más exámenes médicos y negar cualquier vinculación psicológica, aduciendo que no estaba loca. Yo le expresé que no ponía en cuestión su dolor, solo quería que habláramos, además no era excluyente que ella continuara con su búsqueda médica si eso le daba tranquilidad. Con lo anterior se abrió la puerta a un discurso que me hace preguntar qué hubiera pasado si hubiera recurrido como primera opción a un profesional que anestesiara sus síntomas con un medicamento. Sus molestias comenzaron meses después de la muerte de su hermano más querido, Juan. Ana menciona que, debido a que es profesora de música y siempre está frente a una cámara dando clases, no ha tenido mucho tiempo de llorar. Además, porque considera que llorar es mostrar vulnerabilidad y eso es algo que su madre hubiera reprochado, por lo que no ha tenido mucho espacio para hablar del tema. Cabe mencionar que el lugar que ocupa la voz en Ana es uno de los aspectos más relevantes a lo largo de las sesiones, ya que es profesora de música, toca diferentes instrumentos, su hija es bailarina, su madre era cantante y su hermano productor de radio. Actualmente dicta una clase llamada Cómo encontrar la voz, en la que da técnica vocal a sus estudiantes. El primer instrumento que tuvo fue una mandolina que le compró su hermano con el primer sueldo que consiguió en su trabajo de adolescente, el cual ella mandó a restaurar luego de que las polillas lo desgastaran. En los últimos 6 años ha pasado por la muerte de sus 2 padres, la separación de su ex esposo y la más reciente muerte de su hermano, o como ella lo mencionaría, su protector. Un día comienza la sesión diciendo que se siente enfadada. Cuando le pregunto, dice que fue muy estúpida la manera en que murió su hermano. Repite, como en otras ocasiones, que tiene una parte lógica que sabe que todos debemos morir, pero hay otra parte que siente que le duele. Le pido que me hable de esa parte. Dice que le duele que la gente se vaya, así como se va todo. En realidad, siento miedo, porque eso me hace darme cuenta de que me puedo morir yo también. Ya no está mi mamá, ya no está mi papá, ya no está mi exmarido, ya no está mi hermano. Menciona que decidió hablarle a la foto de su hermano y le dijo que no se podía ir con él, que aún tenía muchas cosas por hacer. Conforme avanzaban las sesiones, notaba que Ana lloraba en cada oportunidad y progresivamente dejaba de disculparse. Decía que se estaba dando permiso. En cuanto a la transferencia, comprendí que, como ella lo mencionó, cualquier tema musical la conectaba con su familia. Para la conmemoración de 1 año de la muerte de su hermano, Ana comenzó a cantarme 2 estrofas de una canción llamada Contigo en la distancia, la cual había dedicado a su hermano en una publicación de Facebook. Dijo que el autor original era cubano y posteriormente me pregunta, ¿eres cubana, verdad? Le dije que no, que era de Colombia. Y ella dijo que quería ingresar a clases de salsa. El lugar que ha tenido la música en su recorrido de duelos ha sido de gran relevancia, ya que después de la ruptura con su ex esposo, le fue posible seguir adelante gracias a que retomó su carrera musical y se volvió concertista de cello. A partir de eso, interpreté la transferencia a través de su relación con la voz y música y no desde lo que yo consideraba una indiscreción de mi parte por haber revelado algo
que era inherente a mí y obvio. Retoma el tema de su clase de encontrar la voz y empieza a explicarme la importancia de recuperar la voz, porque, según ella, cada quien canta desde sus vivencias. Dice, mi voz era soprano. Voy a intentar retomarlo. Si lo hice antes, lo voy a volver a hacer porque igual me voy a morir. En una sesión le pregunté cómo seguía de la garganta. Menciona que cuando comienza a comer siente que lo que tiene atorado es el enfado. No podía yo tragar del enojo. Me estoy dejando. Cuando le pregunté sobre lo que le hacía enojar, dijo que el tema de la muerte y también la culpa, porque siente que pudo hacer más. En ese momento, Ana había descrito a su hermano como su alma gemela y protector. En el inicio de una sesión avanzada me pregunta cómo debe comenzar. Yo le digo que de la forma que ella prefiera. Comienza hablando de su hermano Juan. Dice, si lo hubieras conocido, te darías cuenta de lo especial que era. Menciona que él se orinaba en la cama hasta adulto y que vivía en sus sueños, ideando grandes proyectos, aunque en los últimos 10 años no trabajaba. Tiempo atrás era un productor musical que no volvió a hacer. Hace una pausa, dice que hablará de algo de lo que no ha hablado, y es que cuando su hija era muy pequeña, alrededor de los 4 años, fueron a una presentación y a su hija se le engarzó el vestido con un alambre que dice le lastimó un poco en la entrepierna. Después de eso, Ana recuerda haber dejado a sus 2 hijos con su hermano. Cuando fue a recogerlos y una vez en casa, su hija le dice a su mamá que le dolía la entrepierna y que su tío había sacado un palito y se lo había metido. Ana llamó a su hermano para indagar y él le dijo que la niña había dormido toda la noche. Ana no quiso preguntar más porque, según dice, tal vez no quería saber. Y se lo atribuyó al accidente con el vestido. Dice que Juan quería a sus hijos como si fueran propios y que ella no notó un cambio de la niña hacia su tío. Retomando la pregunta de la culpa, ella se autorreprocha preguntándose si pudo haber hecho más por su hija, pero no sabía cómo, o si pudo haber hecho más por evitar la muerte de Juan. Dice que la única que sabe lo que ocurrió con su hija es ella, ya que su hermano murió y su hija, ya adulta, no lo recuerda. Hay un secreto que solo guarda ella. Menciona que solo cuando uno va siendo consciente, duele todo. En las últimas semanas dijo haber pensado en el tema de la culpa, que está siempre justificando a todo el mundo menos a sí misma, y estaba harta de eso. Ahora no quiero hablar de culpa, sino de responsabilidad. Yo me aviento toda la responsabilidad. No es posible que yo me haya quedado callada de tantas cosas que me pasan. Le pregunto en qué ocasiones se ha callado. Dice, en el caso de mi hija, mi exmarido y de mis hermanos. Sé que antes tenía a Juan que la protegía y dice, tengo que aprender a ser menos onza. Comienza a recordar su niñez y dice que hay muchas cosas que ella simplemente no recuerda, que seguramente fue abusada porque vivían en un ambiente de fiesta en fiesta lleno de tíos borrachos, pero que su infancia está borrada. En cambio, su hermano Juan recordaba todo. Ana había mencionado que su hermano seguramente fue abusado cuando estaba justificando lo que había pasado con su hija. Dice que él nunca le comentó nada, pero que era un ser demasiado sensible que se orinaba en los pantalones ya adulto. Recuerda a su ex esposo porque la primera vez que estuvo sexualmente con él no toleraba que le tocara los senos. Decía que en una ocasión de adolescente se levantó después de un sueño en el que un tío la tocaba y que quizá fue solo un sueño porque ya no se acuerda de nada. El tema del primer encuentro con el esposo le hizo recordar cuando él le propuso matrimonio, porque lo rechazó por 3 ocasiones. Y cada vez que lo rechazaba sentía un nudo en la garganta. Hice énfasis en nudo en la garganta. Ella dice que era algo que no la dejaba estar bien, hasta que lo llamó para terminar. Poco después él comienza una relación, y cuando ella lo vio con otra persona, aceptó la propuesta. Es la primera vez que Norma dice algo negativo sobre su ex esposo, así como en ocasiones pasadas lo había hecho con Juan. Dice, era un tipo mentiroso, burdo, frío, macho, y no igualábamos en inteligencia. Por otro lado, menciona que esta sesión es la primera vez que no temblaba y lloraba. Normalmente, antes de conectarse, empezaba a temblar y lloraba mientras hablaba conmigo. Inmediatamente recordó que cuando recibió la noticia de la muerte de su hermano, empezó a temblar y se acordaba de su madre diciéndole que no hiciera un drama, que a veces ella tiene incorporada la voz
abro comillas, la voz impositiva de su madre, y menciona que cuando su mamá los presentaba a ella y a sus hermanos, lo hacía refiriéndose como, o sea, recuerdo una ocasión que ella le presentó una amiga a ella y lo hizo como esclavo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En esa ocasión le recordé que había dicho que su padre en las primeras sesiones no tenía voz. Ella asintió y dijo que siente que está entre esas dos cosas. Por un lado, autoexigente y juzgadora con ella misma, y por otro, sin voz al momento de pedirle o reclamar a los demás. Pudo hacer más por la muerte de Juan, pudo hacer más para evitar los abusos de su hija, pudo hacer más por retomar su carrera desde joven. Al finalizar la penúltima sesión, le recuerda a Ana que las 12 sesiones están por terminar y dice, pensé que faltaba más, pues qué rápido se acaba todo. En la última sesión comienza diciendo, ya no me quiero quedar muda, ya quiero decir lo que quiero decir a la hora que quiero decirlo, solo que no me escuchan. Ya sé de dónde viene el enojo. Ana dice que siempre dice lo que no le gusta, pero a gritos, y que ella lo quiere decir tranquila, que se está cuidando más con la comida y que quiere poder cantar sin un nudo en la garganta. Me preguntó qué se refiere con cuidarse y por qué antes no lo hacía. Me dice que ella sufría de reflujo desde pequeña. En ese punto recuerda que cuando era niña, ella y sus 5 hermanos, la mayoría de ocasiones solo comían una vez al día por descuidos de su madre. Todos comemos hasta ahora como si no fuéramos a volver a comer y nos dábamos atracones. Mi gran tema es con la comida. Dijo que en una ocasión un psicólogo holístico le dijo que ella tenía problemas gástricos porque a raíz de la muerte de su hermano ella se quería morir con él. Yo le pregunté qué piensa de esa afirmación y ella lo corrigió y dijo, no es que yo quiera dejar de comer porque no tenga ganas de vivir, es que tengo mucho enojo porque me siento desprotegida. Juan era mi protector. En cuanto a los efectos terapéuticos evidenciados a lo largo de las sesiones, se pudo encontrar que el motivo de consulta inicial, centrado en su dificultad para comer, fue disminuyendo progresivamente a medida que verbalizaba lo que le producía el duelo de su hermano y la conexión de la muerte del mismo con el comienzo de sus síntomas. Adicionalmente, Ana logra disminuir la culpa hablando sobre secretos familiares, los cuales suponían una carga que había callado durante años, según sus palabras. Por otro lado, a medida que iba revelando los secretos, daba paso a una integración, en este caso de su hermano, en la cual incorporaba aspectos que le conflictuaban y que eran reemplazados por recuerdos encubridores. Estos recuerdos se fueron desvelando, permitiendo preguntarse por el lugar de su propia voz como herramienta para establecer límites y ser escuchada. Finalmente, el llanto y los temblores en sesión disminuyeron considerablemente conforme se les daba un lugar a esas manifestaciones, pues hasta entonces le generaba culpa la vulnerabilidad que suponía el llanto y que no pudo ser expresado en los primeros meses del duelo. Freud le asigna a la representación inconsciente un valor o factor causa que se inerva en el territorio somático, generando la conversión histérica. Se tiene, pues, que una magnitud nominada, abro comillas, factor inconsciente, se instala como causa de un síntoma, síntoma que el saber epistémico de la medicina no había resuelto. En efecto, es este el sentido que puede dársele al señalamiento de M. Bailey cuando afirma que hay dos tipos de médicos. Aquellos que gustan trabajar con el concepto de enfermedades orgánicas y quienes prefieren hablar de conflictos y problemas humanos que provocan trastornos psicosomáticos. Anudando el caso anterior con mi pregunta inicial sobre qué hubiera pasado en caso de haberse quedado con un parte médico, quisiera tomar lo dicho por Freud cuando menciona que una de las funciones del psicoanálisis consistía en ofrecer una preparación para el estudio de la psiquiatría, ya que para ese momento esta tiene un carácter meramente descriptivo, pues solo muestra una serie de cuadros clínicos y lo faculta para distinguir entre ellos los que son incurables. Lo anterior haría pensar que de haber erradicado su dolencia únicamente a través de un medicamento, quizás se hubiera perdido la posibilidad de apalabrar el enfado atorado, el encuentro de su voz, el duelo de su hermano y los secretos convertidos en nudo en la garganta. Gracias.
Gracias, Karel. Muchísimas gracias. Bueno, saben también, ¿no?, que después de las presentaciones viene el comentario de nuestro Toño y ya después abriremos un espacio para las observaciones, comentarios, diálogo, etc. Gracias, Karel. Bueno, ahora continuaremos con Montserrat Castellanos Cuevas. También voy a leer su síntesis curricular. Montserrat es egresada de la licenciatura en Filosofía por parte de la Universidad del Claustro Sor Juana. Cuenta con un diplomado en Historia del Arte por parte del Instituto Helénico y un diplomado en Enseñanza del Inglés por parte de la Universidad del Tepeyac. Ha participado en diversos coloquios, debates y ponencias, tanto en la Universidad del Claustro como en la UNAM. Actualmente es estudiante del segundo semestre de la Maestría en Estudios en Psicoanálisis y es editora en la revista Pretextos Literarios por Escrito. El trabajo de Monse lo tituló Entre lógicas de sopas y argumentos de albóndigas. El amor de transferencia como resistencia. Muchas gracias, Monse. Te damos la palabra. Gracias. Hola a todos, todas, muchas gracias. Bueno, pues a mí me gustaría empezar con una cita de Freud de su texto Recordar, repetir y reelaborar, que dice así. Pronto advertiremos que la transferencia misma es solo una pieza de repetición y la repetición es la transferencia del pasado olvidado. Y bueno, el paciente, un joven de 22 años, a quien llamaremos A, llegó a COAPSI por el siguiente motivo, cito. Quiero que alguien me ayude, ya que me siento mal emocionalmente, me siento muy ansioso, abrumado, no me siento yo. Dejé de hacer cosas que me gustaban y me siento confuso con mi salud. En la entrevista preliminar, expresa que realmente llegó a COAPSI por su novia, pues al tener problemas con su pareja por motivos de su salud emocional, ella no le ofrece otra alternativa más que ir a terapia. El entorno familiar está compuesto principalmente por A y su madre. Nunca conoció a su padre y de pequeño fue cuidado por sus abuelos. A lo largo de las sesiones, A evitó hablar sobre su madre. Se limitaba a decir que su relación era bastante buena, pues ella no se entrometía en sus cosas, así como él no se entrometía en las de ella. La mayor parte del tiempo se encontraba trabajando y los problemas que se suscitaban con la abuela le eran totalmente indiferentes. Dichos problemas con la abuela eran causados porque no lo dejaba respirar, es muy chismosa, no puedo hacer nada sin que toda la familia se entere. Sin embargo, él mismo mencionó que era muy difícil que esto no sucediera, pues tanto su abuela como su tío vivían en la misma torre de edificios, dando sus puertas y ventanas las unas con las otras. La relación con el tío es bastante hostil, debido a que él era favorito de su abuela y no hacía nada al respecto porque la actitud de la abuela fuese distinta. En este punto, y antes de empezar a adentrarnos en el caso, es importante mencionar que el tratamiento no fue exitoso, es decir, no tuvo efectos terapéuticos, así como tampoco llegó a término según los parámetros institucionales, los cuales constan de 12 sesiones de 50 minutos. A solo asistió a 5 sesiones con faltas intercaladas. En estas 5 sesiones mencionadas, jamás llegó a tiempo e interrumpía constantemente, ya sea porque le entraban llamadas o porque tenía que contestar mensajes. Sin embargo, en el tiempo que estaba presente, la palabra era bastante fluida, dando pocas oportunidades para intervención. En la primera sesión, después de un panorama general, comenzó a exponer que su problemática principal era que se había descuidado mucho físicamente y emocionalmente, y con ello lo había acompañado una ansiedad tremenda, la cual se intensificó a lo largo de la pandemia. Al preguntarle qué es lo que entendía por ansiedad, me indicó que todo el tiempo sobrepensaba las cosas, especialmente cuando se le presentaba alguna afección. Por ejemplo, cuando se le dormía el brazo, inmediatamente pensaba que se trataba de un paro cardíaco. Cuando le dolía la cabeza, pensaba en una embolia.
pues el tío que se mencionó anteriormente tuvo una embolia causada de un simple dolor de cabeza. En un primer plano, cabe la posibilidad de interpretar que hay cierta conducta imitativa hacia el tío, provocada por un deseo inconsciente de ser aquel favorito de la abuela. Más adelante, en la sesión, aparecieron una serie de significantes que regresarían repetitivamente en cada una de las sesiones posteriores. Aprender, clase, conocer. A mencionaba que las sesiones eran clases y que le interesaba aprender y conocer, viéndome más como una maestra y amiga que como su analista. Desde la primera sesión, A, en momentos nada predecibles, terminaba la sesión diciendo: muchas gracias por todo, me ayudas y me enseñas mucho. Tengo que irme porque tengo partido. A veces era partido de fútbol, otras veces era la tarea y otras salidas con su novia. Podrían haber pasado solo 15 minutos de la sesión, o 20 o 30. En la segunda sesión comenzó agradeciendo repetidamente, pues la terapia le había ayudado mucho, ya no sentía ansiedad y la depresión había desaparecido, pues al hablar conmigo se dio cuenta que la mente es muy poderosa. Desde el primer momento de esa sesión podemos identificar rápidamente el comienzo de las resistencias. Mientras la sesión continuaba, me mencionó que su familia era de Oaxaca, por lo que siempre viajaban allá, y se detuvo a enunciar lo siguiente: toda mi familia tiene casas en Oaxaca. Cuando quieras podemos ir juntos. Estaría muy padre viajar solo nosotros dos. Y continuó hablando sobre su abuela y sus raíces. Más adelante me preguntó que cuántos años tenía. Dándome el espacio para responder su demanda, le contesté con otra pregunta: ¿por qué te es importante saberlo? A lo que contestó: lo que pasa es que te ves muy joven. Nunca me imaginé que alguien así me pudiera enseñar tanto. Y continuó diciendo que para él era muy importante conocerse a sí mismo, dándome una vez las gracias por ayudarle. Terminó la sesión excusándose en que el fútbol lo había estado ayudando mucho. La sesión siguiente no se presentó. Fue hasta la cuarta sesión, en la cual llegó 23 minutos tarde, para disculparse por su falta, pues mencionó que su madre había enfermado y él también. Continuó expresando quejas sobre su abuela y su afán por querer mandar, a lo que le pregunté sobre la actitud de su madre ante la situación. Tu abuela es así, dale el avión y entiéndela. Eran las frases que salían de su boca cada que él mencionaba las problemáticas existentes con su abuela. Le pregunté por él cómo le hacía sentir la actitud de su madre, a lo que rápidamente contestó que bien. Yo no tengo ningún problema con mi mamá, al contrario, nuestra relación es muy buena. No tengo nada que hablar de ella. Por cierto, ¿por qué no me cuentas qué es lo que estudiaste? Quisiera que me dijeras tus puntos de vista, tu opinión para mí es muy importante. La resistencia volvió a hacerse presente. La quinta sesión fue a la que llegó más temprano, solo 8 minutos tarde, cuando se conectó y anunció lo siguiente: quería pedirte consejo, ayer me peleé con mi novia. Dicha pelea se suscitó a partir de que él considera que su novia guarda las cosas hasta que explota, por lo que la pelea fue un constante llorar, gritar, hablar, específicamente sobre las actitudes y sus hábitos, pues le molestó que mientras ella se arreglaba para salir, él solo se puso un pants. Mencionó estar satisfecho con la conclusión a la que llegaron, pues él tenía que arreglarse más, y mencionó que esto es lo que tienes que hacer como pareja. Nuestra relación es muy fuerte, ya llevamos 6 años. Igualmente, mencionó que su amor por ella era suscitado porque lo procuraba muchísimo, estaba al pendiente de él y lo cuidaba. De igual forma, mencionó lo siguiente: es como si tú y yo estuviéramos en una relación. Sería bueno poder salir a tomar un café. Al final de la sesión, habló nuevamente de la abuela diciendo: en ningún momento debería tomar el papel de mamá. Bueno, muchas gracias como siempre, me ayudas muchísimo. Tengo mucha tarea, nos vemos la próxima sesión. La sesión terminó en el minuto 38. Finalmente, la siguiente sesión no se presentó. Mandó un mensaje diciendo que se encontraba súper abrumado. Continuó escribiendo: hablé con mi tío, caritas felices. Muchas gracias, porque sin ti no lo hubiera logrado. A lo que únicamente contesté: de acuerdo, nos vemos la siguiente semana.
En la sesión 7, al mandarle el link para que se conectara, me contestó con un mensaje diciendo, ¿qué quieres, güey? En el momento en el que lo leí, se conectó a la videollamada. Se encontraba en estado de ebriedad y comenzó a decir que había terminado con su novia. Honestamente, la situación me rebasó. No supe qué hacer, si terminar la sesión o continuarla. Sin embargo, opté por escucharlo. Durante la sesión se expresó con lenguaje ofensivo. Me decía cosas como, no quiero que me estés chingando ahorita con preguntas sobre mí. Tú dame respuestas, no tus pendejadas de preguntas. Seguido de ello, repetidamente me mencionó lo siguiente. Tú y yo deberíamos coger. Al mismo tiempo que me mencionaba, deberías darme tu credencial para poder meterme a ver a mi novia. Yo no sé qué vaya a hacer de mí. Ahorita estoy aquí. Puede que la siguiente sesión ni me conecte. La sesión terminó a los 35 minutos, pues me indicó que se sentía muy mal y que probablemente vomitaría. Los días siguientes comenzó a mandarme mensajes por WhatsApp. Algunos de ellos eran referentes a que se sentía muy mal y otros tantos eran invitaciones a salir. A los primeros le contesté indicándole que lo hablábamos la siguiente sesión. A los últimos no respondí. Sin embargo, insistió toda la semana. La siguiente sesión, tal como lo advirtió, no se presentó. Al hablar del caso, tanto en análisis como en supervisión de COAPSI, quienes siempre me dirigieron y orientaron mis intervenciones, así como el protocolo a seguir, y al ser esa su tercera falta, proseguí a suspender el servicio. Tal como lo menciona Freud en su texto de puntualizaciones sobre el amor de transferencia, podemos identificar que aquí la transferencia como una resistencia para el no cumplimiento de la cura, pues de primer momento la demanda jamás fue de A. Fue su novia quien lo condicionó para que finalmente accediera a mandar su solicitud a COAPSI. Por otro lado, los asedios que se intensificaron a lo largo de las sesiones no fueron en ningún momento azarosos. Cada uno de ellos están fundamentados en su amor infantil. Tras las sesiones de supervisión y análisis, pues fue un caso que tuvo efectos en mí, pude llegar a la siguiente interpretación. El amor de transferencia se da por una investidura maternal. La ausencia e indiferencia de la madre, desde lo que pude escuchar, forma parte de su mayor contenido inconsciente reprimido, mientras que con la abuela, el darse cuenta que el favorito es ese otro, al que se escucha es ese mismo otro, le demanda que en ningún momento debería de tomar el papel de mamá, pero no de esa mamá de la que se queja, sino de esa mamá que no la escucha, que es indiferente y de la que no es favorito. Primeramente, podemos observar la investidura con su novia, pues lo que más ama de ella son sus cuidados y su atención, aquella que no me deja hundirme en la depresión, sin embargo, lo condiciona para estar con él. Por supuesto que A repite para no recordar. Ante la pregunta por su madre, el enamoramiento, o mejor dicho, enamoramiento, se hace presente en un juego de enséñame, edúcame, escúchame, regáñame, acéptame, valídame, acompañado, por supuesto, de una pulsión sexual. En su texto, Freud describe a dos tipos de mujeres. En A podemos encontrar a ambas en momentos diferentes. La más peligrosa para Freud es aquella a la que se le puede caracterizar con el verso del poeta Heinrich Heine. Solo son accesibles a lógica de sopas y argumentos de albóndigas, pues llegan a tener conductas un tanto violentas. Durante el corto número de sesiones, puede observarse que dicha lógica de sopas es en gran medida el entorpecimiento de los posibles efectos terapéuticos. Por supuesto, el lugar de escucha se vio sumamente afectado, pues a pesar de tratarlo en supervisión y análisis, las conductas me descolocaban. Muchas gracias. Gracias, Monse. Pues qué caso. Pero para comentar ambos, pues vamos a darle la palabra. También voy a leer la semblanza curricular de el maestro José Antonio Gómez Montelongo.
Él es psicoanalista y acompañante terapéutico, es coordinador académico del Colegio de Psicología, es licenciado en Psicología por el Claustro de Sor Juana y tiene una formación psicoanalítica en la Red Analítica Lacaniana. También tiene una maestría en Ciencias Sociales con perspectiva en Filosofía Política. Pues muchísimas gracias, Toño, por estar acá. Muchas gracias, te damos la palabra. Gracias. Oh, pues gracias a ti, Jorge, siempre por la invitación y evidentemente por compartir estos espacios que sin duda no solamente son formativos, sino también pues son de mucho reto, ¿no? Que creo que fue lo que escuché en ambos textos, un poco el reto de cuál es la posición que uno ocupa al momento de abrir la escucha, ¿no? Y me llama la atención porque creo que hay algunas similitudes, no tanto en los casos, sino en o al menos fue mi impresión y ahorita que las escuché, en cómo colocarse, ¿no? Y desde dónde se coloca entonces uno en relación a la escucha de lo que está ocurriendo, ya sea con el cuerpo, ya sea con la voz, en el caso de A, ¿no? De esta Ana, pues, o en el caso justo de la repetición, ¿no? Con A, ¿no? Que sonó muy cacofónico eso último, ¿no? Muchas A's. Y bueno, miré por partes, ¿no? Como Jack el Destripador, para que entonces no revuelvan los casos. Y por orden de aparición, pues bueno, el caso de Ana, ¿no? Que me llamó mucho la atención. Ya me dirás tú, Karel, si fue un lapsus, eso que está casi al final del texto, o si fue pues una invitación a pensarlo con lo que implica el nombre, ¿no? Que tiene su construcción pues, simbólica y que no está ajeno a efectos, ¿no? Para empezar, me diste a pensar muchas cosas en relación a lo que sucede en el cuerpo, definitivamente, ¿no? Sobre todo, cómo es que llega, ¿no? Al final me quedé un poco con la duda de por qué pensarlo desde la interdisciplina, ¿no? A lo mejor quedó ahí un poco mi interrogante, pero definitivamente es cierto, desde el comienzo hay una condición ahí donde la verdad y el saber se está jugando todo el tiempo. Si bien no en algo que se dice, no en algo que se está actuando, como en el caso el caso que nos presentó ahorita Montserrat, sino algo que se está atorado, está anudado, está ahí como un nudo de garganta. Esto es la parte interesante, ¿sí? Porque parte desde lo que se desconoce, es decir, se apuesta el cuerpo de lo médico pensando que ahí podría existir una verdad a partir de los ocultamientos que hacen y que afortunadamente siguen operando, ¿no? Digo afortunadamente porque si uno se rompe un brazo o si uno tiene una gastritis, ¿no? Pues bueno, puede ir con un médico, ¿no? Y podría encontrar pues el remedio que en ese sentido es universal, ¿no? Un brazo roto se cura como aquí y en China, ¿no? Pero de lo que se trata es de otra cosa, de una verdad que está ahí anudada y que está taponeando, ¿sí? O como aquí en México decimos, ni picha, ni cacha, ni deja batear. Una verdad que se queda justo en este inter de no ser vomitada, pero tampoco que permite pasar. Esto es lo que me llamó la atención finalmente de la metáfora, que incluso en palabras de esta consultante lo expresa. Es un nudo en la garganta, ¿no? Cuando uno siente un nudo en la garganta es muy curioso, pues está al borde del llanto o está al borde del encabronamiento, ¿no? Y, perdón por el francés, ¿no? Pero me parece que tiene que ver con este sentir que de una u otra manera también está en una construcción de estar vinculado con lo vulnerable, ¿sí? Ya llegaré a ese punto. Este nudo en la garganta, entonces, pareciera que está hablando o se hace hablar, ¿sí? Como una emoción atorada de impotencia. Y ahora, aquí es algo bien interesante, porque la diferencia entre impotencia e imposible, ¿sí? Tiene que ver con la posición subjetiva. Impotencia, como nudo en la garganta, que no se mueve, que desgarra, que queda atorado. No es inamovible. Esto es estar impotente. Falta de potencia, ¿no? Es decir, falta de ese impulso que pueda entonces llegar a expresarse. Lo imposible implicaría entonces sí moverse en relación a la lógica y a la ética del deseo. Pero aquí estamos hablando de impotencia. Al menos esa ha sido mi impresión. Ya me corregirás, Karen, si estoy perdido o si estoy dando palos de ciego o si algo de eso hace este eco. ¿Sí? ¿Por qué lo pienso desde la impotencia? No solo con lo que acabo de decir, sino para que pareciera que hay eso que
no pasa, eso que no se permite pasar, está anudado, no de manera borromeica, aquí de repente estaba pensando como de manera gráfica, pero no está anudado de manera borromeica, está anudado como entrelazado a partir de las formas en cómo las pérdidas, las muertes y eso que se va, están atravesadas por el cuerpo de la paciente, por el cuerpo de la consultante. Lo pensé un poco, sí, con esta estructura borromeica, pero no en una forma borromeica. Es decir, recordemos, el nudo borromeo, la lógica que mantiene es que los 3 anillos o los 3 registros, si uno se desprende, los otros 2 se caen. ¿Sí? Aquí no está operando esa misma lógica. Aquí lo que está operando es cómo se anudan entonces esa pérdida, donde lo que está en el centro, lo que las anuda, en todo caso es la parte sintomática. Y el síntoma no solamente es el no pasar, ¿no? Y que lo escuchaste muy bien, es el no decir, ¿sí? Me parece que hay algo ahí que ese no decir está anudado fuertísima, de manera muy patente con la verdad. Pero es una verdad que no se quiere saber. Y ya pasaremos a ese punto, que es como digamos, una curva muy interesante donde entonces se empieza a dar cuenta de su propia voz, empieza a dar cuenta de lo que realmente sí está atravesada en su historia, decide, pareciera, no continuar por esa senda a condición de mantener entonces cierto secretismo. Pero ojo, este secreto ya no se vuelve síntoma. Este secreto me parece que entonces voy a dejarlo, ya me corregirás, como en una condición de responsabilidad, es decir, de algo que viene o adviene como respuesta. Entonces, continúo. Estas 3 formas de pérdidas o de muertes, ¿sí? Que en su centro anudan el síntoma, aquello que está atorado, aquello que implica la identificación materna, aquello que también dicta no mostrarse como vulnerable, aunque esto la ahogue, ¿sí? Es a la vez dar cuenta de cómo se materializa como objeto la voz, la huella y su representación. Y esto me parece que tampoco es fortuito, es decir, la voz pareciera no solamente aparecer como objeto, sino también como un constructo donde entonces se habita, vive de su voz, ¿sí? En pocas palabras, su voz la mantiene viva, ¿no? Si lo vemos desde el ámbito de lo laboral, se dedica a dar talleres, ¿no? En relación a el habitar la voz, ¿no? Cosa que me parece muy simbólico, es casi podríamos apostar como una forma de sublimación en relación a lo que ocurre ahí. Es preferible cantar, ¿no? A contar una historia, ¿sí? Por eso es que me parece que no es fortuito que la voz esté en un lugar privilegiado en este caso, ya sea como objeto, ya sea como un lazo, como un vínculo que se mantiene, ¿no? Con una familia de un carácter muy artístico, ¿no? Es decir, el hermano productor de música, la madre que era bailarina, ella misma que es cantante, ¿no? Es chelista, entonces el arte no solamente está atravesado ahí, sino también la exigencia. Recordemos que son ámbitos sumamente castrantes, ¿no? Donde entonces se les marca de manera a un paso casi militar, ¿no? Finalmente lo que han de ejecutar. Sin embargo, la condición enigmática, ¿sí? Pareciera que solo accede a una configuración sintomática. Y me refiero a la condición enigmática de la voz, pero ya no la voz como usufructo del trabajo, sino la voz como su voz, la que siempre está callada, ¿sí? La única forma en que emerge es a partir del síntoma. Y eso es la parte interesante. Al momento que yo empecé a leer también tu texto, ¿sí? La primera cita que tienes, ¿no? Esta de Marshall, ¿no? Apunta sobre la histeria. Lo primero que me hizo pensar es, ¿ya estabas en ese momento pensando en una estructura? ¿Sí? Es decir, dónde se coloca el cuerpo a partir de la historización del cuerpo presentado, ¿sí? O al menos qué lugar ocupa. Por lo tanto, si tratamos de extraer esta línea, ¿no? Este objeto llamado voz, ¿no? Pareciera que también representa entonces aquellos reproches que desgarran la garganta, ¿sí? Aquellos reproches que vienen no solamente ahí volviéndose a colocar de manera impotente, ¿sí? Con lo que debió haber hecho o con aquello que pudo haber hecho de más,
sino con los reproches de la madre, de esta figura que no se habla mucho a lo largo de tu escrito, pero que mantiene entonces a modo de casi de sombra fantasmática, ¿no? El discurso de tu escrito, ¿no? Es decir, esta madre de no hagas drama, ella siendo artista, ¿no? Ella cierto, parte, digamos, de una estructura que de una u otra manera te expresa una cantidad X de emociones, sino también que deja sin alimento, que descuida, que abandona, ¿sí? Y que no permite entonces que exista algo, ¿sí? En relación al sentir que puede ser expresado, paradójicamente hablando, ¿sí? Y creo que es ahí donde el ojo médico se cierra, ¿sí? Y lo detectaste muy bien, ¿no? O sea, de repente, no sé si es una condición donde entonces no querer escuchar eso, o simplemente en tanto que es escuchado esto es mental y ya no corresponde al orden del cuerpo, ¿sí? Porque lo que expresas en tu narrativa es que a pesar de que entonces se busca algo con los estudios, con las endoscopías, etcétera, el propio cuerpo médico, para la redundancia, marca el límite diciendo esto no es parte de este orden, ¿sí? Esto tiene que ver con otra cosa. A lo mejor sí, un ojo ciego, ¿sí? Porque, pues, donde se puede ver una pérdida en ese nudo, en la garganta, donde se pueden ver las muertes, donde se pueden ver aquellos objetos que se siguen añorando. No hay endoscopía y no hay ningún tipo de estudio, ¿sí? Que salga a modo radiográfico. Ah, aquí está su objeto A, ¿no? Aquí está su objeto perdido de la infancia. Claro que no, ¿sí? Pero me parece que algo sí escucharon, ¿sí? Su propia impotencia también. Y esto es lo que, de una u otra manera, permite, entonces, el movilizarse, ¿sí? Porque entonces, si el saber no está y la verdad no se encuentra en mi cuerpo como algo que está sucediendo, ¿sí? Tiene que ver entonces con otra cosa. Y es curioso entonces la narrativa de cómo llega al caso, o cómo llega el caso, este caso, a tus oídos, ¿sí? Para empezar, no es ella quien se acerca, es la hija, ¿sí? Incluso lo dejas como un poquito delineado, ¿sí? Ella no se acerca pensando que entonces no quieren que los otros o las otras asuman que está loca de alguna cosa, ¿no? Como bien lo decía Sergio al principio, ¿no? Esta foligue, esta forma de locura, pues no necesariamente es como en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Yo me preguntaría si no estamos locos de alguna manera, todas y todos, ¿no? Es loco vivir en el mundo en el que vivimos. Pero esto permite también, entonces, hablar. Se apuesta ahí. Asiste a una consulta que no, ella no programa, pero asiste a hablar, ¿sí? Y esto, digamos, desencadena entonces la construcción y el despliegue, primero, de las figuras en las que de alguna u otra manera parecer estar idealizadas, la madre, ¿no? El hermano, ¿sí? Y que poco a poco también se van generando como más terrenales, ¿sí? Un hermano protector que de repente, pues es un adulto que se orina en la cama, ¿no? ¿Sí? Una madre, digamos, con este grado de exigencia, pero también con un grado muy fuerte de abandono, ¿no? Eh, pero también da cuenta de que hay pérdidas que permiten también vivir, ¿sí? Porque el significante que está, digamos, eh, prácticamente como canal, ¿no? Por debajo, ¿sí? De toda esta vía. Chao, chicas. Por debajo de toda esta vía es el significante de la muerte, ¿sí? La muerte está presente, ¿sí? La muerte está atorada. La muerte se le hace nudo en la garganta, ¿sí? Pero pasa de hacerse vivir para la muerte a vivir sabiendo que puede morir, ¿sí? Y creo que es un cambio bien importante, ¿sí? Lo dice con la cuestión de cuando retoma entonces el estudio de su propia voz, curiosamente, ¿no? Si antes pude ser soprano, y bueno, seguramente lo puedo volver a hacer, lo hago porque sé que me voy a morir. No es me voy a morir por no estar hablando, ¿sí? O sea, creo que es un giro muy interesante que permite entonces que también ella se mueva de el reproche, ¿sí? El reproche por no haber hecho nada a hago porque sé que puedo morir, ¿no? Pero ya no como una carga,
simbólica que entonces se queda atorada. ¿Sí? No sé si transmito esta diferencia, que me parece que la identificas muy, muy, muy bien. ¿Sí? Y me da la impresión que el carácter de la deuda, ¿sí? Esto de reproche constante, de uno reclama y uno hace reproche de lo que en algún momento piensa que estuvo y que ya no está. Es otra forma también simbólica de hablar de la pérdida. Si uno reclama lo que en algún momento pensó que ahí se hacía presente. Uno no puede reclamar lo que nunca vivió, de manera incluso imaginaria, de manera fantasía, desde el ámbito de la fantasía. ¿Sí? Pero si el reproche viene, o el reclamo viene, me parece, ¿sí? O me da la impresión, ¿sí? Que se genera a partir de un juego de miradas entre un ideal insostenible, ¿sí? Este ideal materno, este ideal del hermano fraterno, ¿no? Que ahí el padre, pues también brilla por su ausencia, ¿no? A mí también me genera mucho incógnita de dónde está entonces aquí el padre, aunque está atravesado por todo el texto, ¿no? Estos ideales insostenibles, en los cuales se hace mirar, ¿sí? Y que entonces no logra responder, ¿sí? Es donde entonces emerge el reproche de pude haber hecho más. Pero, ojo, porque entonces la posición que está, con la cual está colocada Ana en ese momento, ¿sí? Hasta este momento llamada Ana, es estar en menos, ¿sí? En tanto que no puedo, viene el reproche, ¿sí? Y ahí viene la pregunta en relación al lapsus, ¿sí? En algún momento de lo que escribes, la nombras o la haces llamar como Norma, ¿sí? Entonces, no sé si fue lapsus, no sé si fue o es el nombre verdadero de la consultante, pero esto no es sin efectos, ¿sí? Si uno piensa en norma, ¿sí? Algo que norma, ¿sí? También esa es una voz que impone, ¿sí? Es una voz que se hace imperar. Y me parece que si esto está al final de tu escrito, es en el momento en que entonces emerge su propia voz, ¿sí? No la norma de la madre, sino la voz de ella. Porque es curioso, ¿sí? Esto sale en el momento donde la nombras, ¿sí? En el punto en que empieza a trabajar, ¿qué es esto del nudo en la garganta? Cuando adviene por segunda ocasión y tú le recuerdas como de, nudo en la garganta, mira, interesante, ¿no? Ahí viene este lapsus, ¿sí? Y posterior, entonces, se vuelve a renombrar al hermano. Un segundo lapsus. No sé si esto fue también a propósito. De Juan se pasa a Enrique, ¿sí? Pero esto creo que también tiene que ver con la construcción propia de la historia de la consultante, donde entonces estos objetos, ¿no? Cerrados se fracturan, se parcializan, ¿sí? Permite de una u otra manera también, digamos, habitarlos desde otra lógica. Ya no son el protector, es como, bueno, sí, mi hermano me hace el paro, pero, híjole, hay algo que a mí me hace ruido de la historia de mi hermano con mi hija, ¿sí? Aunque sigue siendo mi protector, pero, ¿sí? Se orina en la cama, ¿sí? Pero, ya al insertar ese pero, hay un cambio también del nombre, ¿sí? Ya nos explicarás si fue lapsus o no fue lapsus, ¿no? Pero me parece que no es sin efectos. Entonces, finalmente, ¿no? para también pasar al otro caso, una pregunta, no sé si ella continuó, no sé si se sigue en un espacio o si al momento de cortar en las dos sesiones, pues bueno, finalmente finalizó, valga la redundancia, el trabajo, o se continúa, porque me parece que hay puntos suspensivos en algunos elementos, ¿no? Y esto tiene que ver con la forma en cómo entonces se revierte el significante de secreto. Ahora ella decide qué contar, ahora ella decide dónde entonces remontar. Y me da la impresión que su hermano, si era protector de algo, era protector de los secretos. Lo menciona en algún momento. Yo no recuerdo nada de mi infancia, la tengo borrada. Mi hermano no. Mi hermano sí lo recuerda, ¿sí? Casi como a modo de guardián de aquello que no se quiere recordar, pero que ahora se decide no recordar. Eso ya vendrá y caerá como una otra forma sintomática, ¿no? O sea, no estoy diciendo que esa sea una vía de cura, pero al menos se está dando cuenta de eso, ¿sí? Y esto es lo interesante, porque si entonces ella apuesta que
de una u otra manera aquellos recuerdos se mantengan a manera de secreto, es porque guardan cierta verdad, cierta condición de verdad, de lo que ella no quiere saber. Sí. Hasta aquí, creo, ¿sí? Mis comentarios en relación al caso. Estuvo muy chido, Karel, y ahorita igual traemos algunas de las ideas que ahorita acabo de soltar, ¿sí? Y con Monse, en el caso de Ana, ¿sí? Que para hacer digamos, un escrito tan robusto, eh, te puedo decir así, Monserrat, sin pelos en la boca, la última disertación que te avientas al cierre del caso, mira, como hablando de pasta y albóndigas, al dente, ¿no? O sea, creo que cae muy bien, ¿no? Y que te apuestas en esa producción. Creo que incluso eso habla mucho también del lugar que ocupas dentro del caso. Y aquí la pregunta que yo te lanzaría de manera inicial es, ¿qué se considera como un caso de éxito? Un caso de fracaso, ¿sí? Creo que hay algo también del orden de lo ideal, ¿no? De lo idílico, de una u otra manera, uno al pensar que entonces no se cumple cierto parámetro que en este cuadro, en este marco más bien, nos permite entonces seguir avanzando en la práctica clínica, 12 sesiones, 50 minutos, supervisión, etcétera, pareciera que entonces lo que emerge es el fracaso. Pero a mí me dio la impresión, no sé, ahí ya lo pelotearemos, que de una u otra manera, si algo se sostuvo, fue tu posición, ¿sí? Y ese sostener ya es una intervención por sí, ¿sí? Frente a todos los intentos de saboteo, ¿no? Desde la seducción, desde el preguntarte, desde la cuestión de me conecto y me conecto briago, ¿no? ¿Sí? O cada vez que tengo una actividad la voy a poner, ¿no? Justo decido no acudir a mis citas contigo porque tengo otras cosas por hacer, aunque seas muy inteligente y las enseñas mucho, ¿sí? Te sostuviste. Al menos me da esa impresión. Y eso ya genera entonces una forma de intervención que no necesariamente tiene que ser desde el ámbito de la interpretación o no necesariamente desde la construcción de, claro, lo que usted me ha dicho tiene que ver con su madre, por poner algo. Antes que nada, transferencia. Creo que también es algo bien interesante. Identificas luego, desde dónde viene esta demanda. Y esto es muy importante porque va a marcar el paso de todo el caso. Recordemos que toda demanda es una demanda de amor. No es una demanda de cualquier cosa. No se demanda cualquier cosa, ¿no? No se solicita tampoco cualquier cosa. Entonces, esta demanda, ¿sí? Que incluso me hace pensar, ahorita que lo estoy diciendo, si realmente hubo transferencia, si realmente se posibilitó generar ese puenteo. Lo que hubo, y mucho, ¿no? A sobras, ¿sí? Es no querer estar ahí, no hablar. Pero eso ya dice mucho, y paradójicamente. Lo digo por lo siguiente. Si bien identificas el lugar que apunta este chico llamado A, o renombrado A, en los actos y en su discurso, donde él no está dispuesto, ¿sí?, a responder por algo que no decidió, sino se sostiene en tanto que yo no decido ir, me hacen ir, entonces hago como que hago, ¿no? Es el como si moviéndose de trasfondo, ¿sí? Donde entonces esto emerge, ¿sí? Lo que desde el principio se genera es la solicitud de una demanda que tenga que ver con el lugar que ha mantenido frente a las mujeres. Y aquí me parece, no sé si aventar como un dardo muy lejano, ¿no? O a un blanco muy lejano, pero me parece que es el lugar que ha ocupado frente a las mujeres. Pero muy peculiarmente lo lees muy bien desde una posición muy infantil, ¿no? Esta construcción seductora, ¿no? De aventarte flores a diestra y siniestra, y tal pareciera como un niño que hace bien el quehacer de que le dejó la mamá y mira, ya puedo salir a jugar, ¿no? Ya me vas a dejar hacer lo que yo quiero hacer, ¿no? Porque no quiero estar aquí. ¿Qué hay en las interrupciones y en el exceso de halagos, sino la demostración infantil fálica? Yo puedo. Frente a las demostraciones constantes de ni eres el consentido, volvemos al plano del infantil, pero tampoco, ¿sí?, haces bien las cosas porque la novia lo manda a terapia
curiosamente, a modo prácticamente de pacto de ver si continuamos o no. Y lo que estoy diciendo ya en este plano es como una construcción más mítica mía, ¿no? Finalmente no lo nombras como tal, pero lo dejas entrever, ¿no? Pero finalmente, de una u otra manera, esas pocas oportunidades de intervención, ¿sí? Que tú las nombras, ¿sí? Pareciera que, al contrario, se construyen en el templete para sostener una diferencia, un no todo, ¿sí? Ese no responder al llamado seductivo infantil, ¿sí? También permite que entonces se dé cuenta de que no todo se puede responder, no todo se puede acceder. Me gusta mucho el juego de palabras que haces. En amor, miento. Es una puesta en acto constante, ¿sí? Es un, incluso al sentirte rebasada, ¿sí? Optas por la escucha. En amor, miento. ¿Sí? No podría ser de otra manera. Uno no podría sino ser en esa manera, a raíz de los actings, ¿no? A raíz de colocarse desde afuera, ¿no? En un estado de ebriedad, ¿sí? Sacar todo esto, ¿no? Ahora sí, la transgresión. Si la transgresión venía cantándose, ¿no? Digamos, en un tono muy tranquilo, digamos, sí, muy en la demostración, pero también al mismo tiempo no tan atrevido, ¿no? Llego tarde, yo decido cuándo termina la sesión y cuándo empieza, no me conecto. Se reformula a partir de, ahora qué te traes, güey, ¿no? ¿Qué quieres, güey? Desde ese significante, desde esa articulación, ya viene la transgresión, ¿sí? Pero ya me parece que es una transgresión que va cargada, ¿sí? Con el acto de romper, ¿sí? Este acting de conectarse en estado de ebriedad, ¿sí? ¿A quién está dirigido realmente? ¿No? Porque parece que hace un reclamo, ¿sí? A una figura que tú estás representando, digamos, no en tu actuar, sino te coloca en ese lugar, ¿sí? Justo para repetir aquello que entonces se expresa con la novia, se expresa con la madre, se expresa con el abuelo, bueno, con la abuela, valga el lapsus, con el tío. Ella los cambió de sexo, ¿sí? Y en ese repetir, en ese constante ir y venir, ¿no? Lo que es mi impresión con el material que había nos traes, ¿sí? Queda tú me enseñas tanto, yo te enseño cómo soy, ¿sí? Es un enseñar a enseñar, me parece. No quiero que me estés chingando, a pesar de que me enseñas tanto y que eres muy inteligente, ¿sí? Deberíamos salir. Y ahí viene la degradación del objeto. Tú y yo deberíamos de coger, ¿sí? Entonces, hay un movimiento que se pone en juego en ese acto. Me parece que si hay algo que condensa esa sesión y que ya digo, si está también en tu ánimo, comentarnos por qué decidiste optar por la escucha. Bien pudiste haber dicho, pues no, ¿sabes qué? Nos vemos la siguiente sesión cuando estés en tus 5 sentidos y olvídense, ¿no? Buen día. Pero no, optas por la escucha, ¿no? ¿Qué se habrá buscado ahí? Me llama la atención porque no es cualquier decisión, ¿no? Y creo que es una decisión también dentro del caso oportuna, porque lo que cae ahí es descolocarte de tu subjetividad, ¿no? Para entonces proponer un espacio de escucha. O sea, eso es Coxy, es un espacio de escucha, ¿sí? Lo que se puede problematizar es más bien el timing, ¿no? ¿Sí? ¿Qué te motivó a proponerlo en ese momento particular de él? Algo a lo mejor me parece que habrás notado o identificado, pues me parece que por eso propusiste seguir, ¿no? Esta impotencia también, convertida en acto de destrucción y degradación, me hace pensar que en el no decir, ¿sí? Lo que él realmente quiere decir, se actúa, ¿sí? Lo que entonces constantemente vive, ¿sí? Es decir, te coloca en el lugar donde es colocado también, frente a la mirada de los otros o de las otras, ¿sí? Una impotencia como posición pasiva de ser efecto de los designios de las otras, ¿sí? De la novia, toma tu terapia, ¿sí? De la abuela, no eres el número uno, no eres el consentido. De la madre, aquella que ni siquiera quiere escucharla, ¿sí? Todo el tiempo afuera, ¿sí? No sé si también haya sido eso lo que te invitó a escucharlo, ¿no?
Bien, vienes haciendo todo esto, bueno, escuchémoslo. Si quieres hablarlo, si es que quieres, si es que hay alguna demanda ahí, escuchémoslo, ¿sí? Aunque no sé si realmente en algún momento hubo una demanda, ¿sí? Y finalmente cierro, ¿no? Porque también es muy condensado y me gustaría más escucharte a ti, ¿sí? Con esto que terminas, las conductas me descolocaban. Ya nos dirás a qué te refieres con eso, si te refieres más a tu posición o más a lo que a ti te convocaba, ¿no? Como persona, como Montserrat, ¿sí? Mi impresión, curiosamente, es lo contrario, ¿sí? Insisto, no dudo, ¿no? Que si eso se nos presenta, digo, seguramente a Georgel le ha pasado, a mí me ha pasado, ¿no? Que llegan pues así en un estado de estupor, pero bárbaro, ¿no? Y uno dice, pues, aquí no se puede, aquí no va, ¿sí? Pero, y ese sentirte descolocado, ¿sí? No es lo mismo que la posición que narras, en donde sí estás colocada en una posición de escucha. Y creo que eso es lo que hay que rescatar. Por eso vuelvo a la pregunta inicial. ¿En qué momento sentiste que no fue un caso de éxito? ¿Sí? La construcción de un caso no es únicamente porque una persona va al espacio de Coapsi, ahí no hay un caso. ¿Sí? Aquí se está construyendo un caso, en este momento, en el momento que te sentaste y te pusiste a desgranar lo que estaba sucediendo, a escribir, a volver a relatar, ahí se está construyendo el caso. ¿Sí? Con los bemoles que esto lo cruzan, desde que la demanda no viene de él, sino más bien es mandado, literalmente, o sea, le mandan y es mandado, ¿sí? Pero tú decides entonces articularlo, ¿no? Y hablar de eso. Creo que eso también da un registro de hay algo que es importante escuchar aquí, ¿sí? Y finalmente, sí, creo que en eso de tratar de descolocarte es donde se anuda la condición de la repetición. Creo que no es de gratis que hayas iniciado con un pasaje de inhibición sintomática, perdón, de repetir, recordar, reelaborar, ¿no? Porque de una u otra manera estás hablando también del goce, ¿no? ¿Sí? Tratar como, incluso a veces me daba la impresión en estas pequeñas narraciones de, sí, 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 mira, te lleno de flores porque la verdad es que no quiero ni siquiera estar aquí, ¿no? Tengo un partido de fútbol que acudir, tengo que salir con mi novia, que por cierto hay que salir juntos, guiño, guiño, ¿no? Y entonces, estar como no estando, ¿sí? Me parece que ahí es donde se anuda el goce, ¿sí? En ese repetir, repetir, repetir. Al menos por 5 sesiones acudió, ¿sí? Al menos por 5 sesiones, en escasos minutos, fue a decir algo, a actuar algo, a poner en juego algo, ¿sí? Y al menos por 5 sesiones, tú estuviste escuchando, ¿sí? Creo que eso es lo importante. Lo dejo aquí. Creo que ya se desconectó. No sé qué le pasó, ¿no? Sigue aquí, Georgel, no se expanden. Ahí atrás sigue. Entonces, pues hasta aquí mi intervención, ¿no? No sé si ustedes deseen decir algo, si lo que acabo de contarles, un poco de pelotearles, les haga eco. Adelante, Karen. Pues de hecho, a mí sí me generó eco muchos de los puntos que mencionaste, porque es como una manera también de revisar el caso. Y es que Perdón. cuando mencionabas las figuras idealizadas que se van volviendo más terrenales, eso que estabas diciendo, lo conecto mucho con la pregunta de si lo que me pasó escribiendo el texto, que cambié los nombres, fue un lapsus, porque yo lo conecto con esto. Para mí, yo no me había percatado. Y a medida de que van dejando de ser personajes ficticios o los nombres que yo les invento, van teniendo como estas características un poco más real, más terrenales, más ellos. Y creo que Ana, bueno, que ya saben cuál es el nombre real, ella va transitando también como por esto, como dejarlos, de poner estos, sí, su mamá, su hermano, como estos ideales postizos y los va, sí, va siendo como una integración de ellos y coincidió
con mi lapsus ahí, los nombres. Que mira que es una forma muy, me parece que es amorosa, ¿no? En el contexto en el que estamos hablando, de redignificarla, ¿no? O sea, la vuelves a nombrar, o la nombras en un punto clave de, finalmente, al término de lo que estás narrando, ¿no? Donde ella emerge. Eso es lo que me llamó la atención. Sí, sí. Creo que tuve una especie de obsesión con el caso un tiempo, pero tu otra pregunta era si ya había finalizado, si ya el caso finalizó. De hecho, pues fue hace algunas semanas y a las últimas sesiones, ella ya empezó a bajar del pedestal, pero fue a su ex esposo. Entonces, yo había centrado la mayoría pues, de estas sesiones era en su hermano y en el duelo, pues contando con que son solamente 12, pero yo ya había empezado como a desmitificar ya todo su círculo cercano. Y es curioso porque no, ella como que repartía la valencia de culpa en la medida en que mientras el hermano era más, entre comillas, santo, ella era más culpable. Entonces, cuando ella empezaba a decir en una de estas sesiones que ella le creía a su hija, eh, entonces ella ya iba tomando más esa responsabilidad y ya después, en no sé, 2 sesiones más, dijo, no, yo le creo a él y él no hizo nada. Entonces iba como, no sé, cambiando de lugar, mm, pero esta culpa se iba transfiriendo, iba cambiando de lugar en todo momento. Y lo que mencionabas, él como que no lo había visto desde ese punto de vista y ahora que lo mencionas es súper importante y es él como protector de esa verdad, de esos secretos, porque ella no recordaba lo que él sí podía recordar. Me llama la atención como la anotación de un protector que se orina, ¿no? Curioso. Monse, habías levantado tu mano, perdón, creo que se te cansó. Sí, sí, sí. Bueno, pues de las preguntas que me hiciste, las principales, ¿qué se considera como un caso exitoso y si realmente hubo transferencia? Pues, híjole, creo que son las preguntas, ¿no? Es muy, muy difícil, bueno, yo lo considero muy difícil y más abordarlo desde esta parte institucional donde se debe de cumplir ciertas cosas, ¿no? Ciertos parámetros, como 12 sesiones, 50 minutos, híjole, no sé si incluso en las 12 sesiones completas pueda darse la transferencia como tal, ¿no? Entonces, híjole, creo que es muy complicado, ¿no? En cuanto a lo de la repetición, por supuesto, creo que es clave aquí, ¿no? Porque de la falta que tiene de la madre, se torna hacia la abuela y de la falta de la abuela se torna hacia la novia y de la falta de la novia porque termina con él en la última sesión y es cuando se viene como toda esta explosión, pues la investidura se hace más presente en mí, ¿no? Entonces, pues sí, sí, totalmente la repetición creo que es algo fundamental en el caso. Y finalmente, la pregunta de la decisión por la escucha, híjole, pues la verdad, de primer momento, honestamente, yo no supe qué hacer, ¿no? Porque jamás me esperé eso. Entonces, mientras trataba de decidir si pues terminar la sesión o continuar, pues pensé, ¿no? Bueno, a lo mejor ahorita por el estado de ebriedad, pues las resistencias cesan, ¿no? Y más por el hecho de que, bueno, obviamente hubo una parte contratransferencial, ¿no? En pues, ¿qué estoy, o más bien, ¿qué no estoy escuchando para que, pues, no vaya, ¿no? O se tarde tanto en conectarse o termina la sesión cuando se le da la gana, ¿no? Entonces, finalmente, sí, ¿no? Como en esta parte de quiero hablar ahorita, bueno, pues te escucho, ¿no?
finalmente, pues, sí creo que ahí totalmente hubo un elemento un poco o bastante contratransferencial, ¿no? Pero, pues prácticamente por eso fue esa decisión. Fíjate que ahorita, tal cual lo expresas, me haces pensar qué tanto también este marco, ¿no?, de recepción se convirtió en sí, en una construcción de actuación, pero donde entonces tú fuiste colocada como si entonces él ocupara ese lugar. Es decir, me explico. Te hizo lo que entonces él vive todo el tiempo, ¿no? Incluso en el estado de ebriedad. Ahorita dijiste algo muy peculiar que me botó esa idea, ¿no? De decir, él está actuando, pero ocupando ahora un lugar activo, ¿sí? Él es el que dicta cómo iniciar, cuándo terminar, es el que dicta qué es lo que va a decir, qué es lo que no va a decir, ¿no? Mantiene esta posición activa mientras tú de manera pasiva, ¿no? Es decir, escuchando, ¿sí? Te vuelves receptora de todo eso, ¿no? Como si entonces lo que se estuviera actuando fuese lo que le dirigen a él, ¿no? Pero de manera inversa, pues. Y sigue siendo una lógica muy infantil de todos modos, ¿no? Pero ahí, ahorita con esto que decías, me saltó ese cuestionamiento, ¿no? Y bueno, nadie sabe qué hacer en esos momentos. De antemano, spoiler alert, ¿no? Sabe qué hacer en esos momentos. La decisión que uno tome, no sé si tomarla o no sé si figure, y ya que él nos corregirá, ¿no? Que él es este, que sabe, ¿no? Aquí es el objeto A de esta reunión. ¿Qué hacer, qué no hacer? Nadie sabe, ¿sí? Creo que depende mucho también de en qué lugar uno se sitúa frente al caso, ¿no? Uno lo sabe, la respuesta, o sea, ya es tiempo, ¿no? Acuérdense que esta vez también trabaja de una manera como de anactralig, ¿no? Es como, habiendo pasado el tiempo, uno puede caer el 20 y decir, a lo mejor sí sé, pues, digamos, algo que iba con el caso, o a lo mejor ahí se me fueron las cabras transferencialmente o contratransferencialmente, que para el caso es lo mismo, ¿no? Y recuerden lo que decía Lacan, ¿no? Que pues, toda resistencia es la resistencia del analista, ¿no? Entonces, si hay resistencia es del analista, ¿sí? Eh, pero, volviendo a lo que estabas comentando, Monse, de una u otra manera, si uno se coloca también en un sentido maniqueísta de su actuar clínico, ¿sí? A lo mejor ahí sí pierde la escucha, ¿no? Seguramente esto ya lo llevaste a tu análisis, porque sí se nota tu análisis, se nota que lo llevaste a tu control, se nota que lo trabajas en supervisión, ¿sí? La decisión que tomaste, pues bueno, abordar esa pregunta, ¿qué es lo que conlleva? ¿Sí? Porque no es una decisión fácil, porque aparte está a vapor, está como es en este momento donde uno decide continuar o suspender o finalmente poner un corte, ¿sí? Pero todo tiene una implicación, ¿sí? Aquí estamos en un espacio donde el acto y las palabras tienen efectos, ¿sí? Ya veamos, es una clínica de efectos, ¿no? Más allá de si positivos o negativos, es decir, nuestro actuar, ya nuestra presencia va vinculada a una construcción de, entonces, ¿qué es lo que va a esperar el otro de mí? ¿No? Hablando incluso en este plano transferencial, ¿no? Si se nos coloca como un objeto de amor, o si se nos coloca como un objeto de saber, ¿sí? O como un objeto de transgresión, ¿sí? Ya en ese colocarnos, se está esperando también una respuesta, ¿sí? Esa es la parte, digamos, truculenta de toda esta formación, ¿no? Por eso no hay reglas universales también, ¿no? Que finalmente es caso por caso. Y eso implica también, pues, la posición de cada uno de nosotras o de nosotros en relación a esa escucha. Jorgel, bienvenido, ¿no? Hola, hola. Se me sacó un ratito, perdón. No, yo lo que quería decir acerca de ambos, pero algo en particular, del de Karel, que hace mención, pues desde el título, ¿no? Más bien desde el subtítulo, lo interdisciplinario, que también Toño lo comentó, pero creo yo que esa intervención de Karel que tiene que ver con estar dispuesta o abierta, así como que está bien, ¿no? El que siga con intervenciones de otro tipo, es decir, médico, ¿no? De esa índole. Creo que eso está muy bien, creo que no se pueden dar indicaciones así como en general, obviamente, ¿no?
pero en este caso había habido ya una serie de intervenciones que habían hecho que lo inconsciente haya estado abierto, o en otras palabras, que haya estado implicada Ana, ¿no? Que estaba ya allí escuchándose y observándose. En la medida, creo yo que en la medida en la cual se localizó al sujeto, se intervino, es decir, se hicieron cortes y entonces hay allí un estar concernida por el decir, por el dicho, ¿no? Y entonces hay una apertura a lo inconsciente, es que este tipo de intervenciones pues fluyen, ¿no? O sea, ya ella ya no está hablando de cuestiones del órgano, sino más bien está hablando de asuntos históricos y cómo están bien anclados o bien articulados al cuerpo, ¿no? A lo físico, pero ya en otro tenor, ya en una manera ahí de estarse escuchando y estar tramitando, como un poquito lo decía yo al principio. Entonces, bueno, creo que este tipo de clínica y que nos confronta en muchas ocasiones, como en este caso, con la cuestión médica o interdisciplinaria, yo lo tomaría como una muestra, ¿no? Como una forma de ejemplificar cómo es que el psicoanálisis está abierto o la praxis psicoanalítica está abierta a esta articulación con otras disciplinas y al trabajo en otros ámbitos, como por ejemplo el de la psiquiatría, ¿no? Con la psicofarmacología. Yo pienso que a veces es un tabú, ¿no? Para ciertos grupos de psicoanalistas, ¿no? El que ya está de antemano, ¿no? Predeterminado que no hay que permitir eso, ¿no? Como la medicación, cuando en realidad en ocasiones, en algunos casos, en algunos momentos, pues sostiene, ¿no? O sea, siempre y cuando esté activa la palabra o activada la función de la palabra, pues creo que el sujeto continúa, ¿no? Continúa trabajando y elaborando lo propio. Solo quería comentar esto del caso de Karel y el otro caso de Monse, pues digamos, para quienes no estén en Coapsi, quizá visto así como fotografía, ¿no? Así como que escuchamos esto y decimos, hijo, pues es sumamente riesgoso y está bien cañón, ¿no? Ahí como que está ahí, hay mucha vulnerabilidad. Yo pienso que no, que hay lineamientos y hay reglamento que uno se agarra de ahí, ¿no? En tanto es una clínica institucional, o sea, dentro de una institución educativa, ¿no? Y que creo que justo el psicoanálisis aplicado a la terapéutica propone eso, ¿no? Como la necesidad de hacer modificaciones o adecuaciones según el campo al cual nos estemos refiriendo, en este caso el universitario, una clínica universitaria, ¿no? Donde uno de los ejes es la formación, con planes académicos ahí, digamos, superpuestos, o sea, tiene que ver con psicología, con la maestría, ¿no? Y que eso, o sea, no se trataría como de retacar o de rellenar o de ampliar y ampliar, inflar, hinchar el reglamento, ¿no? O sea, yo creo que el reto es tener las condiciones mínimas básicas necesarias para de ahí afianzarse y ponerle un freno al goce, ¿no? Y eso implica que la practicante, en este caso Monse, está muy advertida y muy concernida y muy atenta, como muy a la escucha de eso que está pasando. El que se haya sentido, muy ansiosa, ¿no? O sea, esos sacones de onda, yo creo que quienes estamos en estas cosas de la clínica, pues nos han pasado esas cosas que es el impacto en la panza, ¿no? O en la garganta, como en el caso de Karel. O sea, todo ese temor y lo que uno se imagina y uno fantasea y la angustia, ¿no? Y lo estoy haciendo mal y bueno, creo que pues efectivamente, si estamos trabajando con el sufrimiento de la gente y en el buen sentido lo digo, con la locura, ¿no?
pues que haya un comportamiento ejemplar y pues no, porque estamos tratando con este asunto, ¿no? Eso no significa que esté todo como cabos sueltos y que entonces, pues háyasle como puedas, ¿no? Y haya la deriva, ¿no? O sea, creo que sí es un reto y sí es difícil y sí es complicado y sí angustia mucho, pero creo que en tanto uno tenga claros esos ejes, digamos, normativos, ¿no? Pero no en el afán de esta lógica contemporánea de el protocolo, ¿no? O sea, los protocolos y los manuales que se tienen que aplicar y casi cada sesión tiene que tener un objetivo, pues no creo que va por el lado de el acotar o el atajar el goce, ¿no? El que haya terminado este tratamiento así, pues lo que preguntó al principio, ¿no? Toño, lo del éxito, un tratamiento exitoso, ¿no? O uno que fracasó, yo creo que fue bastante provechoso, que hubo mucho trabajo, que se llegó a un punto, ¿no? Donde esta persona, o mejor dicho, este sujeto, pudo tramitar algo, ¿no? El que haya terminado así, pues es llamativo, pero creo que también nos deja como toda una serie de resonancias, ¿no? Por no decir de aprendizaje, ¿no? Que nos sea útil. Eso quería comentar, pero ya no me di cuenta si había manos levantadas, si alguien quiere comentar del público. Igual para entrarle al quite con esto que dices, Rafael, sí, justo, creo que es a través de la experiencia de cada caso lo que nos da línea de, entonces, desde dónde lo estoy escuchando, ¿no? Insisto, o sea, creo que tipificar entre hacer bien o hacer mal, ¿no? O sea, hablando como de manera muy concentrada en lo que sucedió en esa sesión, pues sería muy difícil como definirlo, ¿no? O sea, estuvo bien, estuvo mal. No, pues, ninguno de nosotros estuvo en ese momento ahí, ¿no? Para empezar. Pero, sin duda, esto ya también te da la posibilidad, ¿no? O quisiera pensar que te abre la posibilidad para que en el momento donde, porque repetición, bueno, de diferentes maneras también, ¿no? Si vuelve a ocurrir, a lo mejor en ese punto tú dices, ¿sí? Ya estoy advertida, porque vienes escuchando qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Bien lo decía Gergel, o sea, hay una forma de advertencia donde entonces también nos permite colocarnos a modo de brújula, a ver dónde está el norte de aquí, ¿no? Porque sin duda pues, los espacios también operan como en esa plataforma de se actúa algo, y eso que se actúa pues está vinculado con el amor, con la decepción, con finalmente no ser lo que los otros esperan que sea, ¿no? Entonces, nada más para redondear también ahí un poco y subirme a lo que estaba diciendo Jorge, ¿no? No sé si ustedes tienen también algo que replicar, ¿no? También. ¿No? Pati levantó la mano. Bueno, pues yo básicamente quiero felicitar a las dos. Los dos casos son muy interesantes, cada uno con su complejidad. Y sin duda estas intervenciones que cada una hizo son bien interesantes. Esta manera en la que decidiste intervenir, Monse, cuando te llama, güey, es como a qué apelo que tú sostuvieras esa escucha y qué es lo que ya comentaron ahorita tanto Antonio como Jorge. De verdad, pues más bien decirles que pues mi reconocimiento a su trabajo clínico y muchísimas felicidades por lo que presentaron, no solo por lo que presentaron, sino por todo lo que hay detrás, que ya, como lo dijo Toño, da cuenta, o sea, se alcanza a escuchar su proceso personal, su trabajo de supervisión, su escucha activa. Entonces, pues muchísimas gracias por compartirnos su clínica. Súper interesante. Gracias. Sí, gracias, Pati. Pues quedan unos minutillos.
si alguien quiere comentar. Igual, para no quedarme con la espinita, como decía cuando estaba comentando lo que habías escrito, Karen, ¿qué te hizo pensar en interdisciplina? O sea, porque lo mencionas como si fuera, o en el título al menos pareciera que abordará algo de disciplina, ¿no? De manera conjunta, pero me quedó esa incógnita. ¿Cómo lo estás pensando tú? Mira que yo lo pensé justamente em, por el lado de que a veces esta separación entre sí que y Soma pareciera que estuvieran como peleadas, sino que no se le diera como la misma importancia a ambas prácticas y como decía al final, que, por ejemplo, no sé, si, a ver, yo no estoy intentando decir que todos los médicos tienen que saber algo de psicoanálisis, porque evidentemente pues no tendríamos trabajo, ¿no? O sea, con que, con que ellos sepan como que, bueno, esto no es lo mío, la derivo, bueno, sí, la remito a otro profesional, pues eso es válido y en este caso pues fue afortunado de alguna manera pues que llegara hasta acá. Pero sí que tal vez se tuviera eso también en cuenta, no sé, si me pongo a pensar más allá, como que eso tuviera alguna repercusión en ciertas políticas públicas, pues el poder también que tiene como, sí, pues esto, la parte, no sé, esta conexión de la que yo estaba hablando, lo pensaba más por ese lado. Y por otro, porque como decía Georgel, a veces pareciera que estuviera como peleado, como si ella me hubiera dicho, no sé, voy a continuar a hacerme revisar, ¿no? Como que, porque yo sé que tengo algo, y en algún punto ella lo repetía, y yo pensé, o sea, si yo no entro en análisis o si yo no repienso esto, puedo sentirme yo desacreditada de alguna forma, de decir, pues, ¿cuál es mi papel aquí, no? Si ella no me está creyendo o si ella finalmente cree que esto tiene menos peso que seguir yendo donde profesionales que sí saben. Entonces, lo que hice fue, en vez de tomar ese lugar de no, es que yo sí tengo la razón, es decirle, ok, pues perfectamente puedes continuar en ambas vías y a ver cuál te funciona, porque pues no tengo esa pretensión de saber qué es lo que ella le pasa, que de alguna manera, cuando mencionabas que si yo de entrada le puse esa etiqueta de histérica, también me confronta un poco porque uno puede estar haciendo el mismo papel del médico al decir, no, pues esta está loca, y yo ponerle la etiqueta histérica de entrada, que uno puede empezar como a caer en ese tipo de errores y que me gusta escucharlo también, porque eso me hace una retroalimentación y me lleva a pensar, pues a pensar mi clínica, ¿no? Creo que lo pensé más por ese lado. Muchas gracias. Sí, y algo que quería comentar, bueno, me parece, si no hay más manos levantadas, con relación al caso de Monse, también me hace pensar en este famoso, pues no eslogan, aunque en algunos ámbitos se ha tomado como eslogan, pero yo creo que no, el retorno a Freud, ¿no? Este retorno a Freud que marca Lacan. Yo creo que eso pienso, yo lo leo así, es un movimiento epistémico, o sea, es un giro, ¿no? Para entonces poder avanzar, o sea, sí, retachar, regresar a los axiomas, repensarlos en función de que nos enfrentamos a una clínica actual, donde está llenísima de situaciones perversas, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Pues sí, efectivamente Freud en algún momento dijo que los perversos no llegan a análisis, ¿no? También dijo que pues era imposible analizar psicóticos o psicóticas, ¿no? Un poco soportado o reforzado por Lacan, aunque también vemos que los psicoanalistas anglosajones, ellos sí se aventaron muchísimo, ¿no? Al rollo de la psicosis y el desarrollo teórico y clínico.
y toda esa producción pues no fue traducida en Francia. Entonces, o sea, no estoy diciendo que no haya habido nada, ¿no? Pero creo que el contexto social, cultural, histórico, tiene muchísimo que ver. Pienso yo que en la actualidad, la clínica, sí hay mucho de eso, de la perversión generalizada, lo cual no significa que entonces estemos retacados en las consultas, sean institucionales o privadas, de sujetos perversos. O sea, una cosa es la estructura perversa, otra cosa son los actos perversos, otra cosa, creo yo, son las acciones perversas dentro de la transferencia o el acting out, como también lo mencionó por ahí Toño, ¿no? O sea, todas esas cuestiones creo que nos obligan a repensar y pensar otra vez nuestra clínica. O sea, creo que ese asunto de la perversión sí está muy presente, pues, en la clínica actual, así también como los fenómenos psicóticos. Y nos lanza, ¿no?, a esa responsabilidad por, pues, no tener esos saberes acartonados, ¿no?, así como ya esquemáticos, ya dados, y aplicar el Freud dijo, Lacan dijo, ¿no? O sea, siempre en todo momento creo que nosotros tendríamos que decir lo propio, ¿no? Sí, en función de hacer ese movimiento epistémico, ¿no?, el regresar y retomar y elaborar esos axiomas y esos fundamentos, pero para lanzarnos, ¿no?, hacia adelante en cuanto al desarrollo y a la investigación, pues en este caso en clínica. Sí. Y creo que ahí está justamente lo que yo percibí al momento de que decías o te nombrabas como descolocada, ¿no? O sea, justo lo que acaba de decir ahorita Georgel, porque creo que hay una condición donde sí hay que descolocarnos desde nuestra subjetividad, ¿no? O sea, nuestra subjetividad de una u otra manera siempre va a estar interpelada, ¿no? O sea, ya habrá momento a lo mejor en otros espacios de problematizar estos axiomas, ¿no? O estas proposiciones más bien, sobre si el lugar del analista es el lugar del muerto, es el lugar de bla, 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 o el lugar zombie, no sé, ¿sí? Me queda claro que el lugar del analista es un espacio, es una función, ¿no?, incluso pensada matemáticamente, ¿no?, una función que alberga entonces la condición de escucha a partir de algo que se supone que nos ponen, lo que nos atribuyen de un saber y de una verdad, sí, previa al malestar del paciente, pero que evidentemente eso no está de nuestro lugar, ¿sí? Está el lugar del quien habla, ¿sí? Entonces, esta ecuación, ¿sí?, sí implica, digamos, descolocar nuestra subjetividad, ¿sí? Y lo digo justo como en esa cuestión de qué es lo que nosotros escuchamos y que a veces no escuchamos, ¿no? Porque hay algo que nos interpela que entonces decimos también no escuchar, ¿no? Pero ahí está rumiando, ahí está haciendo este rum, 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 rum. Creo que ahí sí es importante colocar el acento de dónde sí habrá que descolocarnos y dónde estamos o nos hacen colocarnos, ¿sí? Pero aún así es un lugar móvil, no es un lugar fijo el quien escucha. Y me parece que el análisis tampoco es únicamente el espacio, al menos yo no lo pienso como un espacio que implica vernos a determinada hora, en determinado encuadre, y entonces ya estamos haciendo análisis. No, a mí me parece que el análisis son esos momentos donde algo surge, ¿sí? Algo se transforma, algo se dice de manera diferente, ¿sí? En ese momento donde emerge entonces ahora sí una condición subjetiva, ahí estamos hablando de un breve momento de análisis, ¿sí? Lo demás, pues mira, podrán pasar los años, a lo mejor pues hay paja, ¿no? Y habrá paja de repente. Pero hay momentos donde es como, aquí la dejamos, pum, ya se dijo, ¿no? Salió, ¿sí? Pero eso implica ese movimiento de descolocarse en la subjetividad. Me recordaste incluso en los momentos más radicales, aquí, para no hacer abuso del tiempo, un, un, un caso que le tocó a una colega mía que respeto mucho, creo que es una de las clínicas más con un oído tan fino que sí sería importante volver a estar en contacto con ella, ¿no? Pero ella es acompañante terapéutica de mí y en algún momento hubo una ocasión donde en acompañamiento se le lanza a los golpes el acompañado, ¿no? Pero les estoy contando que mi colega, mi amiga, está al ras del suelo, ¿no? O sea, escaso 1.40, 1.45, ¿sí?
y el otro pues era un monigote de un 80, ¿no? Pues, todo fornido, ¿no? Pues evidentemente no había posibilidad física ni química para poder hacer un contrapeso ahí. Entonces, en el estupor, es algo que se me grabó mucho porque estábamos trabajando justo como en diferentes espacios clínicos, ¿no? Cuenta esta viñeta. Le decía que le iba a quitar los ojos, ¿no? Que le iba a arrancar los ojos, ¿no? Un estupor muy desbordado, finalmente. Entonces, lo traigo a colación porque me parece importante, porque en un lugar, en un momento tan peligroso, ¿no? Ella opta por revirar y decir, pues es que si me los quitas no te voy a poder ver, ¿no? O sea, en lugar de optar por la subjetividad, ¿no? O sea, hay una condición, ya mi colega, si en algún momento logro contactarla, se los contará, opta por entonces usar ese significante para recolocarse, ¿sí? Es que si me los quitas ya no te voy a ver, ¿sí? Hay algo ahí que se mueve y cesa el ataque, ¿no? Pero es eso a lo que quiere transmitirte, ¿no? Por algo se optó por, yo te escucho, ¿sí? Mm, Y los contextos son diferentes, a lo mejor la gravedad también son diferentes, pero me parece que eso sí es importante saber qué se descoloca, ¿sí? Y eso que se descoloca es nuestra subjetividad, para permitir entonces abrir el campo de la escucha, creo. Sí. Oigan, pues el tiempo, ya ven que el tiempo. Eh, pues muchísimas gracias, Karel, Monse, por supuesto también Toño. Muchísimas gracias a Pati también, a todos quienes estuvieron acá por su interés. Pues ya concluimos para este semestre los Ateneos. El siguiente es la primera semana de septiembre. Ahí ya reanudaremos esta forma de transmisión ya al iniciar el siguiente semestre. Y pues bueno, creo que, no sé, Toño, si hay algún anuncio de algún evento. Ay, las mesas de diálogo, nada más que no tengo las fechas. 12 de mayo, el 6 de mayo celebramos a Freud, porque es su día de nombre, su onomástico día, pero el 12 nos dan las mesas de diálogo, la segunda entrega. Participaremos, porque también voy a estar ahí, burro por delante, claro. El profesor Víctor Ballesteros va a estar un egresado también de la licenciatura y está por confirmar un egresado de maestría. Entonces, digo, su servilleta. Y después nos veremos hasta el 9 de junio con la última entrega de este ciclo, Los Siniestros del Cuerpo. Y ya estaremos preparando otro. Y adelanto el aviso, también por si están interesados. Se abrirá también ya la convocatoria a finales de mayo para el segundo número de Diotima, de la revista del colegio. Si ustedes están interesados en escribir esto que pelotearon o finalmente algún tema que traen en la cabeza o que están rumiando, adelante. El correo sigue siendo el mismo, diotima@universidaddelclaustro.edu.mx. Si no, ahí nos pueden seguir. Ahora sí que suena como cierre de podcast. Nos pueden seguir en redes, ¿no? Desde Psicología Claustro, Coordinación, también desde Patricia González, Facebook, en Twitter. No tenemos Twitter, pero tenemos LinkedIn y tenemos muchas ganas de verles nuevamente por acá por su casa de estudios. Denle clic a la campanita y no olviden de suscribirse. Ahí por ahí Sabrina preguntó algo. ¿Cuándo recibirán textos? Pregunta Sabrina. Ya, pueden enviarlo, Sabrina. El correo se revisa constantemente. Digo, ahorita no ha habido tanto movimiento por la carga de trabajo, pero próximamente ya empezará a tener un mayor lugar en redes, en los correos también, pues la revista. Les dejo, déjenlo, busco por aquí el correo. Si están interesados, pueden escribir directamente a este espacio para que de una u otra manera, pues bueno, ahí empezamos a hacer la recepción de los trabajos. A finales de mayo ya les haremos saber cuál es la fecha límite para entregar trabajos y finalmente esto nos ayudará de una u otra manera a poder estar atentos, ¿no? Y atentas.
Entonces, les confirmo el correo. Es diotima@universidaddelclaustro.edu.mx. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias y pues que pasen muy buena tarde. Se cuidan mucho y un abrazo. Gracias. Cuídense Muchas del agua, que les va a llover. gracias. Un Gracias. abrazo. Hasta luego. Bye. Bye, felicidades. Ahí.